En las noticias les cuento que polémica generó el traslado de 3 reos comunes desde el ex penal de Punta Peuco a otros recintos carcelarios. La medida se adoptó semanas después de que el presidente José Antonio Kast cuestionara al gobierno de Gabriel Boric precisamente por este tema. Estamos en contacto con la periodista Francisca Cárdenas, quien, dicho sea de paso, nos entregó el día de ayer la exclusiva de esta información. CNN Chile, gracias al reportero de Francisca Cárdenas, fue el único medio, o el primer medio más bien, en confirmar esta noticia que vamos a relatar de ahora en adelante. Francisca, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, como tú lo decías, varias reacciones del mundo político, principalmente desde la oposición, pero también de algunos parlamentarios del oficialismo con respecto a lo que fue esta decisión tomada por Gendarmería de Chile, y así lo ha recalcado también el gobierno durante esta jornada, de poder trasladar a 3 reos comunes que eran los que se habían trasladado el año pasado también a fines de año por parte de la administración anterior del gobierno del expresidente Gabriel Boric, para volver Punta Peuco a ser, para que fuera y reordenar todo dentro del recinto penitenciario, y para que fuera un penal común y ya no fuera una cárcel especial para condenados por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora lo que se decía es que habían 158 reos en Punta Peuco, en el penal, pero ya con estos 3 traslados que se dieron durante la jornada de ayer, se gestionaron durante toda la semana, durante muy temprano también ahí teníamos esa información de quién eran estas 3 personas que iban a ser trasladadas a los recintos penitenciarios en Temuco y en Casablanca, con respecto a una determinación que tomó Gendarmería, que, recordemos, José, ahora depende del Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros también hicimos las consultas al Ministerio de Justicia y nos recalcaron declaraciones del ministro justamente con respecto a que esto siempre va a ser una facultad de Gendarmería, llevando esta responsabilidad de estas decisiones al director de Gendarmería. Esto ha generado, como te decía, varias reacciones en el mundo político, en la oposición, donde dicen que no se puede retroceder en lo que han sido avances en torno a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, estas señales que se le daba también por parte del gobierno anterior a las familias de detenidos desaparecidos, y con respecto a quitarle los privilegios a los presos de Punta Peuco durante el año pasado y también durante las medidas que se tomaron en la administración anterior. Como lo decíamos ayer también, se trata de 3 condenados por delitos sexuales que fueron trasladados desde el penal Punta Peuco hacia Temuco y Casablanca. Juan Carlos Carrasco Zamorano, de 70 años, que cumple una condena de 7 años por abuso sexual, ingresando a prisión en marzo de 2024. Iván Ricardo Moreno Tobar, de 69 años, quien fue condenado en julio pasado a 6 años tras las rejas por la violación de una menor de 14 años. Y también Clemente Espinosa Fuentes, de 75 años, condenado en 2012 a 15 años de prisión por el delito de violación de una menor de 14 años. Estas 3 personas fueron trasladadas entonces, como te decía, a recintos penitenciarios, a la cárcel de Temuco y también a la cárcel de Casablanca. Como te decía, varias reacciones en el mundo político, principalmente en el Partido Comunista. También hay reacciones en el Frente Amplio con respecto a lo que fue esta determinación. De hecho, la diputada Lorena Pizarro envió un oficio al Ministerio de Justicia y al ministro Fernando Rabat, mencionando justamente que aquí se revierte esta determinación de volver Punta Peuco una cárcel común, que fue esta determinación que se tomó en el gobierno anterior, y señala que se pasa a llevar y se vulnera el decreto número 80 del Ministerio de Justicia de fecha 19 de junio de 2025, que cambia la denominación del establecimiento penal de Tiltil, entre otras reacciones también del mundo político. Así que pasemos a escuchar primero qué dijo el subsecretario de Justicia cuando se le pregunta si esto fue una determinación política. Basada en criterios técnicos y nada más, es una decisión del servicio. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero insisto, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica. Los reos comunes que están en Punta Peuco son 3. Esos se han trasladado. Esos son los que se trasladaron, entiendo yo, basado en criterios técnicos, pero justificados por la dirección de Gendarmería. Lo que estábamos conversando es la decisión técnica de Gendarmería de trasladar los reos comunes que había en Punta Peuco, que eran 3 y que llegaron al final de la administración anterior, a otros locales.
Claro, y decía el subsecretario de Justicia, no fue una decisión política, José. De hecho, él dice, la decisión política fue de la administración anterior de quitarle todo lo que tenía que ver con Punta Peuco, de ser una cárcel especial y tomar medidas para que fuera un penal común. Y ahí fue donde ingresaron, recordemos, estos presos comunes condenados por otros delitos, en este caso por delitos sexuales, y que formaron parte del penal Punta Peuco. ¿Qué es lo que sabemos nosotros, José? Que además, porque recordemos también parte de las declaraciones del presidente José Antonio Kast, cuando se le pregunta justamente por las medidas que se podrían tomar, él dice que quieren reordenar como gobierno el penal Punta Peuco y otros recintos penitenciarios. También lo que dicen los subsecretarios consultados durante esta jornada es que se van a tomar otras medidas en materia de reordenar los recintos penitenciarios, especialmente también lo que tiene que ver Punta Peuco. De hecho, lo que sabemos es que desde el año pasado se están haciendo algunas construcciones también para poder ampliar y tener más capacidad de presos en el lugar. Y lo otro que sabemos también, José, es que ya se habrían ingresado al menos 15 solicitudes de indultos al Ministerio de Justicia para ver todo lo que tiene que ver con indultar a presos por crímenes de lesa humanidad. Eso estaría en proceso ya en el Ministerio de Justicia, es algo que se tiene que revisar, algo que por supuesto se demora un tiempo, pero lo que sabemos es que ya representantes de los presos de Punta Peuco están ingresando estas solicitudes de indulto y esperan además las familias. Hoy día conversábamos también con cercanos y también representantes de las familias de los presos de Punta Peuco. Ellos esperan una señal por parte del gobierno del presidente José Antonio Kast, y además nos comentaban también que hay parlamentarios tanto del Partido Nacional Libertario como del Partido Republicano que visitan constantemente a los presos de Punta Peuco y les prometen que van a presionar al gobierno para que puedan tomar estas medidas. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que se ha dicho durante esta jornada. El traslado de población penal de un recinto a otro es una decisión de la autoridad penitenciaria, no es una decisión del gobierno. En este sentido, Gendarmería de Chile, de acuerdo a nuestro ordenamiento vigente, es el organismo y el servicio público encargado de la administración de los recintos carcelarios y también de la administración y cuidado de la población penal en Chile. En ese sentido, no hay una decisión del gobierno de trasladar a las personas, porque eso es competencia de la autoridad carcelaria. Sin perjuicio de eso, tal cual como lo ha dicho el ministro de Justicia, el gobierno está preparando, como le corresponde al programa de gobierno, un programa integral respecto de reorganización carcelaria. Claro, y nosotros hemos hecho constantemente las consultas, José, y nos han dicho que es responsabilidad y decisión de Gendarmería de Chile. De hecho, ayer cuando ya contábamos esta información por la noche, Gendarmería emite un comunicado donde comunica justamente que este traslado fue de manera voluntaria, dice, conforme a las atribuciones institucionales y en el marco normativo vigente y criterios de segmentación, se efectuó el traslado de privados de libertades del centro penitenciario de Tiltil, quienes fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria. Se trata de gestiones técnicas, dicen en Gendarmería, y normativas que se desarrollan de manera continua, orientadas en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas y específicas de cada recinto, dicen ellos, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Pero esto, José, va en línea justamente con lo que se decía por parte del presidente Kast hace un par de semanas atrás, de que iban a reordenar Punta Peuco porque había un desorden por parte del gobierno anterior y de las medidas también que se tomaron. Ahí el presidente también se refirió a cambios en el recinto penitenciario, posibles indultos. Se le preguntó de eso, él dijo que nunca prometió indultos en ese momento, pero es algo que se le ha ido exigiendo también por parte del sector. El Partido Nacional Libertario también emplazó a avanzar en indultos en esa ocasión, y la oposición criticó justamente que el gobierno quiera privilegiar a criminales de lesa humanidad. De hecho, eso también se ha repetido durante esta jornada por parte de parlamentarias y parlamentarios, como te decía, de la oposición, que han criticado esta determinación porque dice que van a volver estos privilegios. De hecho, lo que conversábamos, José, con algunos cercanos y también representantes de los presos de Punta Peuco, es que el año pasado sí se les quitaron algunas cosas, como por ejemplo una máquina de bebidas, varios artefactos
artefactos, algunos objetos también para reordenar el penal y que eso querían reponerlo a través de distintas solicitudes también a la Corte Suprema, que algunas han sido incluso rechazadas. Así que pasemos a escuchar parte de las reacciones políticas. Es de toda lógica, tomando en cuenta incluso el mismo manual de segmentación que tiene Gendarmería con relación a los delitos, el tipo de edad de la población penal. De hecho, año a año, cada vez que se quiso modificar el penal de Punta Peuco, se le pedía a Gendarmería un informe y ellos indicaban que por motivos de seguridad no correspondía. Pero bueno, el año pasado el presidente o expresidente Boric hizo caso omiso de las recomendaciones de Gendarmería. La oposición tiene una visión bastante sesgada de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todos y no solamente para ellos. Creo que las personas que fueron retiradas de Punta Peuco eran personas igual que nosotros, seres humanos igual que nosotros. Claro, ahí recordemos también parte de las declaraciones del presidente José Antonio Kast cuando se le pregunta también por la situación de Punta Peuco, y él también recuerda que esto fue vía decreto por parte del expresidente Gabriel Boric, esa decisión que se tomó de poder volver el penal a penal común, y dijo que había un consenso de que había recintos penales solo para personas que habían sido miembros de las Fuerzas Armadas o de las policías, señaló el presidente Kast, y también ahí se refirió a la posibilidad de indultar y dijo que él no prometió eso directamente en campaña. Habría que revisar también cuáles fueron sus declaraciones, pero lo que sí se está presionando bastante por parte del Partido Nacional Libertario, del Partido Republicano, para que se puedan generar algunos indultos, José, a los presos de Punta Peuco. Como te decía, bueno, ahí lo conversábamos también con una de las representantes de los familiares de los presos de Punta Peuco. Ella dice que quieren participar en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Dice que también tienen que ver los derechos humanos de los presos de Punta Peuco, porque yo le preguntaba, ¿ustedes qué le dicen, por ejemplo, a las organizaciones de derechos humanos, de detenidos desaparecidos, de familiares de detenidos desaparecidos? Y ella comentaba justamente y respondía que también tienen que haber derechos para los presos de Punta Peuco. Así que escuchemos también parte de las reacciones políticas que se han generado. Los defensores del dictador y sus crímenes, los partícipes, incluso algunos de ellos, de estos crímenes, hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración. Nosotros somos partidarios, y lo hemos dicho más de una vez, de que personas que tienen más de 70, 80, 90 años y que no significan un peligro para la sociedad y están enfermos se han despachado a su casa. No consideramos que sea necesario mantener Punta Peuco en las circunstancias en que se encuentran. Las personas que están en este momento presas, que se les aplique la legalidad vigente, ni más ni menos. Están hablando de que aquí no debiese haber un trato especial. Perfecto, entonces tienen que haber salidas dominicales. Pero resulta que para ciertas cosas sí, para otras no. Quiero hacerles claro lo siguiente, y nosotros lo preguntamos en su momento cuando yo era miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, al Ministerio de Justicia y a Gendarmería. ¿Cuántos condenados por delitos de lesa humanidad existen en Chile? Ninguno. El delito de lesa humanidad se introduce en Chile el año 2008 y el propio Tratado de Roma establece que no es retroactivo. Claro, hay parte también de las declaraciones justamente y las distintas reacciones políticas. Esto va a seguir generando reacciones, José, con respecto a estos cambios, y como te decía, esto fue a partir de cuando ingresan reos comunes a Punta Peuco, fue por estas medidas que se tomaron también en el gobierno anterior. De hecho, se lo preguntábamos en algún minuto también hace un par de semanas atrás al exministro
Jaime Gajardo. Él fue bastante crítico y dijo que ojalá que las decisiones que se tomaran en este gobierno, en el gobierno del presidente Kast, fueran orientadas a buscar la verdad, que los reos pudieran colaborar con buscar justamente a detenidos desaparecidos, dar alguna señal a las familias y no preocuparse justamente de volver a darle los privilegios, decía él, al penal. Así que nos vamos a quedar muy atentos a las próximas reacciones, José. Así es, Francisca Cárdenas, para finalizar te quería hacer dos preguntas, tú que has reporteado el tema, a ver si las puedes responder. Por una parte, el gobierno, a través del subsecretario Silva, decía esta no es una decisión política, es una decisión técnica, es una decisión que toma Gendarmería a propósito de una solicitud. ¿Tenemos conocimiento de los argumentos que se habrían puesto sobre la mesa para llevar adelante esa solicitud de traslado de Punta Peuco a otros penales? Y por otro lado, y también considerando el argumento del gobierno de que esta es una decisión técnica, dicen desde el Ejecutivo, uno entonces tendería a pensar que eventualmente en el corto o en el mediano plazo, si esto es una decisión técnica, eventualmente en el corto o mediano plazo podrían llegar otros reos comunes a Punta Peuco. Aquello no se ha desechado, al menos oficialmente. No. Claro, no se ha desechado, José, porque recordemos que esta determinación fue vía decreto por parte del expresidente Gabriel Boric, algo que no se ha hecho en este gobierno. También se podría ingresar un decreto por parte del presidente José Antonio Kast, pero se están tomando todas estas medidas a partir de Gendarmería, que recordemos ahí está este cambio también de que pasa a Seguridad Pública y que ya pueden obviamente tomar estas determinaciones de gestionar traslados. De hecho, ayer consultábamos también durante la tarde cómo se estaba gestionando esto, a raíz de qué era. Nos decían que estas son cosas que no se avisan, pero que son determinación justamente de Gendarmería. Pero como tú decías, sí, pueden volver a entrar reos comunes a Punta Peuco, pero es difícil que sea así, porque son medidas también y señales que se dan en torno a cosas que también y ha habido declaraciones se han dicho por parte de las gobierno. Autoridades, que es reordenarlo. Claro, ha habido declaraciones incluso del propio gobierno cuando hablan de esta necesidad de ordenar la población penal, por ejemplo. Claro, y por otro lado también se valoraba esto por parte de los familiares de los presos de Punta Peuco. De hecho, pude ver también algunos mensajes que se mandaron en grupos de WhatsApp donde celebraban también de que el penal volviera a ser exclusivo para ellos. Claro, bueno, vamos a quedar atentos entonces, al menos hasta ahora el argumento, insistimos, ellos dicen es una decisión técnica, no política, pero son señales también, como dice la periodista Francisca Cárdenas, quien ha reporteado este tema y el día de ayer nos trajo esta información exclusiva a través de la pantalla de CNN Chile. Francisca Cárdenas, que tengas una buena tarde y felicitaciones. Nos vemos, José, que esté muy bien. Chao.